Buenos días a todos. Para mí es un auténtico privilegio tener la oportunidad de estar hoy aquí y representar a la Dirección General de Tráfico de España y a través de ella al Ministerio del Interior. Esta es además la primera vez que visito Perú y confío en que marque el inicio de una relación duradera. Y, por supuesto, tengo que agradecer también a los organizadores del Congreso su amable invitación y desear a todas las personas y entidades que participan el mayor de los éxitos. Antes de arrancar con la comunicación en sí, quiero excusar la ausencia de nuestro director general, Pere Navarro, a quien le hubiera encantado estar aquí. No exagero nada, pero nada si digo que una de las primeras palabras que pronunció cuando volvió a ser nombrado director general fue Iberoamérica. Recientemente, el pasado 27 de septiembre, compareció ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso y reiteró que la colaboración con Iberoamérica, la participación en proyectos conjuntos de intercambio de buenas prácticas, era una prioridad estratégica para la Dirección General de Tráfico. Nuestro ministro de Interior ya había dicho algo parecido en julio pasado, cuando compareció también ante el Congreso, con lo cual estoy seguro de que este es el inicio de una etapa de una colaboración intensa y espero que fructífera. Yo, como se ha dicho durante la presentación, tengo ahora el privilegio de dirigir el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de España. Ahora mismo el Observatorio es una de las 4 unidades de la Dirección General de Tráfico con rango de subdirección general. O sea, dependiendo directamente del director general, hay 4 unidades, una de las cuales es el observatorio. Volveré sobre este tema a lo largo de la comunicación, porque creo que hablar de gestión de la seguridad vial nos exige también hablar del marco institucional con el que trabajamos. Creo que ese marco tiene una gran influencia sobre los resultados que vamos a conseguir. El título de la comunicación que me propusieron, Gestión de la Seguridad Vial, parece a primera vista muy amplio y que da un poco al ponente mucho margen para un poco elegir las ideas que quiere transmitir y cierto también margen de improvisación, pero yo creo que la idea debería ser justamente la contraria. Creo que durante los últimos 20, 30 años se ha trabajado tanto en sistematizar, en crear metodologías, en profesionalizar la gestión de la seguridad vial, que ya no debe ser posible venir a un congreso de estas características y que uno se ponga a decir lo primero que se le venga a la cabeza. Creo que esto también va un poco en la línea de lo que hemos hablado durante la inauguración. Mi director general lo expresaba de una forma muy suya. El mes pasado en el Congreso dijo: hay que hacer lo que hay que hacer. Y de eso va la gestión de la seguridad vial. En realidad, no se trata de qué tenemos que hacer, el qué lo sabemos. El qué lo sabemos. Podemos tener discusiones sobre el cómo. Un tema típico de controversia, que es el de la vigilancia, la velocidad. Realmente que necesitamos vigilancia, que tenemos que controlar las velocidades, eso está superado o debería estar superado. Podemos entrar en cuestiones técnicas, en el cómo. ¿Tengo que tener radares solo en puntos de especial peligro o tengo que tener radares también, crear una red tupida de radares para crear sensación de vigilancia? Bueno, eso es una discusión técnica. Pero que necesito radares, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Por lo tanto, yo creo que cuando hablemos de gestión de la seguridad vial tengamos cuidado y tengamos en cuenta todo lo que se ha estado trabajando durante estos últimos años en otros países, también qué es lo que nos recomiendan las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el Banco de España, el Banco Mundial, etcétera. Como casi todo el mundo, en España hemos aprendido sobre gestionar la seguridad vial haciendo de la necesidad virtud. Nosotros, a finales de los años 80, hace 30 años, se morían cada año más de 9.000 personas en las carreteras españolas. Nuestro mínimo, eso fue en el año 89, nuestro mínimo histórico ha estado en 1.680.
y en la época de mayor reducción, donde conseguimos nuestro ritmo más grande en la bajada de la reducción de las víctimas, fue en la década de los 2000, donde conseguimos reducir un 69% el número de fallecidos en 10 años, lo cual fue un logro extraordinario, un logro que nos gusta decir porque es la verdad, que es un logro de la sociedad española. Ahora mismo estamos peleando, como decía Jacobo en la inauguración, el primer 50% es mucho más sencillo. Ahora, como nos ocurre en muchos países europeos, llevamos 4 años de estancamiento o aumento, con lo cual, pues esto nos está obligando también a replantearnos las cosas y a ver cómo tenemos que seguir trabajando. Y a pesar de toda la mejora, 1.830 personas muertas el año pasado, más de 9.500 heridos graves. Siguen siendo cifras completamente inaceptables. Yo, además, como director del observatorio, todos los días tengo ocasión de revisar los casos individuales que van añadiéndose a esta estadística, cada accidente concreto. Y se ven casos verdaderamente terribles. A veces, cuando presentamos las cifras, pues nos olvidamos un poco de las tragedias que están detrás. Nosotros ahora tenemos una tasa de fallecidos por 100.000 habitantes de 3,9. La media de la Unión Europea viene a estar en 4,9 y en Europa, en su conjunto, es decir, países miembro y no miembro de la Unión Europea, pues está en 9,3. En América tenemos una tasa de 15,9. Tengo entendido que Perú está también más o menos en esas cifras. Estamos 3 o 4 veces por encima. Y yo creo que bueno, más allá, nosotros también hace unos años nos decíamos un poco lo mismo, ¿no? Además compartimos carácter. Pues nosotros hace 15 o 20 años nos decíamos que éramos latinos y que iba con nosotros, ¿no? Pero la cultura, si es que eso es cultura, como ha dicho el ministro Ábalos, ese tipo de cultura en concreto se puede cambiar, se puede modificar. En España era habitual presumir de lo rápido que hacíamos un trayecto, en cuánto has tardado en ir de Madrid a Valencia, y comparábamos. Te decían cuando comprabas un coche que lo primero que tenías que hacer era salir y ver cuándo alcanzaba, y te decían incluso te decían es bueno para el motor, con lo cual uno se sentía obligado a salir, buscar una recta y ver hasta dónde llegaba el coche. Por no hablar del tema del alcohol, que era también, pues, bueno, nosotros nos decíamos que iba con nuestro carácter beber. Pero todo eso ha cambiado de manera radical. A veces, hay que forzar un poco la situación, sobre todo con el tema de la vigilancia, el permiso por puntos, siempre hay controversia al principio, pero nuestra experiencia es que el ciudadano, al final, si se le hace partícipe, si se le comunica bien, el ciudadano lo entiende y lo acepta. Y es un poco la idea de la que yo partía. He dicho antes que durante los últimos 30 años se ha trabajado muchísimo en la profesionalización y sistematización de la seguridad vial. En los años 90 fueron años donde empezaron todas estas iniciativas de sistema seguro, de las que creo que vamos a hablar, Visión Cero sueca, Seguridad Sostenible holandesa, de la que todavía estamos aprendiendo. Y luego en el año 2000, pues quizá la Organización Mundial de la Salud dio el gran salto con su informe mundial, donde había unas recomendaciones muy concretas sobre lo que había que hacer para gestionar la seguridad vial. Por eso digo que tenemos que irnos allí. Si es que no se trata de que uno se coja un papel en blanco y piense lo que tiene que hacer. Ya está allí. Y las voy a resumir en 3 muy concretas para ir después desgranándolas. La OMS decía que había que designar un organismo coordinador, al que a veces se le llama agencia líder, que había que asignar recursos financieros y humanos y que había que apoyar el desarrollo de las capacidades nacionales y la cooperación internacional. Decía que había que evaluar el problema, las políticas y los marcos institucionales. Y decía que había que preparar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de seguridad vial, ejecutando y evaluando acciones concretas. Bueno,
Esto, evidentemente, hay que ajustarlo al marco de cada país y a las particularidades de cada país, pero la hoja de ruta debería estar ahí. Empiezo un poco, bueno, las he dividido un poco en 3 recomendaciones, voy a ir discutiendo brevemente cada una de ellas. La primera es la de la agencia líder, la coordinación, ¿no? Decía la OMS que todos los países necesitan tener un organismo rector de la seguridad vial, con autoridad y responsabilidad para tomar decisiones, controlar los recursos y coordinar las actividades de todos los sectores gubernamentales, incluidos los de salud, el transporte, la educación y la policía. No es fácil, no es poco, ¿eh? Un organismo para coordinar y con autoridad para coordinar el transporte, la sanidad, la salud, la educación, la policía, no es poco. Y también decía que la experiencia en todo el mundo ha demostrado que en materia de seguridad vial pueden resultar eficaces diferentes modelos y que cada país debe crear un organismo rector adaptado a sus propias circunstancias. Este es un aspecto básico, ya lo hemos dicho, no hay un único modelo que funcione, cada país debe encontrar el modelo que mejor se adapte a sus circunstancias. Bueno, quizá muchos de ustedes ya sepan que la Dirección General de Tráfico pertenece al Ministerio del Interior. Esto es así por motivos históricos, ¿no? La Dirección General de Tráfico nació hace casi 60 años en Interior, que es donde estaba la Guardia Civil, que siempre ha sido nuestra policía de los caminos. Con lo cual, Tráfico se creó con la policía de los caminos, que fue la Guardia Civil, y en concreto con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. También en España tenemos 3 policías autonómicas, en Cataluña los Mossos d'Esquadra, País Vasco la Ertzaintza, en Navarra la Policía Foral, y en los 3 casos también Tráfico depende del Departamento de Interior. Esto, que la competencia sobre la planificación de las políticas de seguridad vial esté en el Ministerio del Interior, pues, bueno, puede sonar raro, pero no es un caso único. Yo aquí el ministro de Fomento me ha bromeado antes porque me dice el otro día tu director general vino y me preguntó si no debíamos estar juntos. Porque bien, en Europa el modelo más habitual es que haya un ministerio de transporte con la competencia sobre vehículos, carreteras y conductor. En España el conductor depende de Tráfico, las carreteras de Fomento y el vehículo de Industria. Con lo cual, esto lo único que es que nos exige una coordinación muy fuerte. Pero como digo, puede haber diferentes modelos. Lo importante es cómo responda uno en el marco en el que trabaja. Nosotros, bueno, en España, más allá de nuestra situación nacional, siempre nos gusta decir que nuestro marco institucional empieza por encima de nosotros. Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Unión Europea. Por ejemplo, en Europa, uno de los pasos decisivos en la mejora de la seguridad vial lo dio la Comisión Europea cuando publicó un libro blanco de transporte en el año 2001, donde decía: tenemos que marcarnos el objetivo de reducir las muertes un 50% en 10 años. Eso fue una chispa, un pistoletazo que nos hizo a todos decir, algo tenemos que hacer. Eso nos viene desde fuera, es ese extra de motivación, de imposición también, ese organismo que te está mirando y que se está fijando en lo que haces. Después, bueno, está la parte nacional que he comentado brevemente. Y después tenemos en España el nivel autonómico, el nivel provincial, el nivel local, cada uno con sus propias especificidades. ¿Cómo nos coordinamos todos en esta situación de gobiernos, el gobierno nacional, autonómico, provincial, todos los actores relevantes, asociaciones, etcétera? ¿Cómo nos coordinamos? Pues desde hace ya más de 40 años se creó lo que al principio se llamó Comisión Nacional de Seguridad Vial y que ahora es el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Es un órgano consultivo presidido por el ministro del Interior y que es el órgano responsable de proponer al Gobierno las políticas y estrategias en materia de seguridad vial. En este Consejo están representados todos los ministerios que tienen competencias relacionadas con el tráfico, que si uno se pone a mirarlo son casi todos. Están representados las comunidades autónomas, están representadas las
las diputaciones provinciales y los municipios, todos los agentes, la Confederación de Autoescuelas, la Asociación de la Carretera, los clubes de automovilistas, el RACE, las asociaciones de víctimas, en definitiva, todas las personas y entidades que tienen algo que decir sobre seguridad vial y que pueden verse afectadas por las políticas. Porque una regla de oro es: no hay que tomar ninguna medida en materia de seguridad vial sin haber consultado antes con las personas afectadas. Me gustaría hablar también de liderazgo político. Agencia líder es una cosa, liderazgo político es otra. Decía la Organización Mundial de la Salud que la labor realizada por la agencia se verá fortalecida si uno o más dirigentes políticos bien conocidos se erigen en defensores activos de la causa de la seguridad vial. Necesitamos políticos que den el paso al frente, que se pongan, hagan bandera de la seguridad vial. Nosotros siempre intentamos que nuestro ministro, y si conseguimos que el presidente del gobierno lo haga, pues ya es todavía mejor, pero siempre intentamos que esté en primera línea con nuestro director, defendiendo las políticas de seguridad vial. Recientemente el ministro del Interior fue al Senado y dijo que una de sus prioridades era reducir el límite de velocidad en carretera convencional a 90. Ahora en España tenemos un límite máximo de 100, una de nuestras prioridades ahora es bajarlo a 90, y a todos nos dio un empujón anímico que nuestro ministro saliera en público en las Cortes españolas y dijera: esto es importante para la seguridad vial. Ahora tenemos que hacerlo, pero ya el primer empujón lo hemos conseguido y ha sido una muestra de liderazgo político. Y yo diría que una de las más grandes responsabilidades de la agencia líder, además de proponer políticas, es la de generar el debate. Al final, lo hemos visto en la presentación, decíamos, es que la gente en Perú no sabe la magnitud del problema real del accidente de tráfico. Tenemos que tener claro que la gente siempre subestima el riesgo en la carretera. Hace 15 años se morían en España aproximadamente más de 5.000 personas. Se hizo una encuesta entre una muestra representativa de españoles y la pregunta era muy sencilla: ¿cuánta gente cree usted que muere en las carreteras todos los años? Pues el resultado fue unas 850. El número real, 5.000, más de 5.000. El número que la gente creía, 850. Quiero decir, los números hablan por sí solos. Con lo cual, una recomendación sería: hay que salir a la calle, hay que preguntar al ciudadano, lo que yo digo, hay que agitar el ambiente, hay que crear debate, hay que conseguir que se esté hablando todos los días de seguridad vial. Ya solo el debate es algo, ya solo el debate puede conseguir que nos comportemos de manera diferente. Entonces, tenemos que poner todo nuestro empeño. Por supuesto, hay que tomar medidas, esa es la segunda parte, pero tenemos que poner todo nuestro empeño en que la sociedad hable mucho de seguridad vial. Me gustaría ir ahora a otra de las partes que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, la de recursos humanos y financieros. En España tenemos un modelo, no sé si es el mejor, pero creo que, nos funciona, que es el de asegurar por ley que todo el dinero de las multas económicas se revierte en seguridad vial, que se invierte en tráfico. Nuestra ley dice textualmente que el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes y ayuda a las víctimas. Bueno, hay distintos modelos. Recientemente teníamos un proyecto de colaboración con el gobierno argelino y la idea que ahí tuvieron para asegurar fondos fue crear una tasa para la compra de neumáticos. Ahora, cada vez que un ciudadano argelino compre un neumático, pues una parte de ese dinero se va a ir a políticas de seguridad vial. Cada país puede tener su modo de hacerlo, pero lo importante es asegurar que se haga. A mí personalmente creo que es una muestra de legitimidad el hacer que el dinero de las multas luego se invierta de vuelta en la mejora de la seguridad vial. Me gustaría
hablar de otro tema que se ha hablado antes, del valor de una vida. Esto ya no es solo lo que gastamos, es lo que ahorramos, ¿eh? Antes se ha dicho, el peruano no valora su vida. No sé si es verdad, evidentemente no tengo el conocimiento suficiente para saberlo, pero es muy importante decir que la inversión en seguridad vial ya no es solo éticamente, desde un punto de vista ético lo correcto, sino que además supone un ahorro a la sociedad. Hace ya más de 20 años que la Comisión Europea creó lo que entonces se llamó la regla del millón de euros. Hizo un análisis de los costes de los accidentes y decía que merecía la pena invertir 1 millón de euros para salvar una sola vida. Una sola vida, 1 millón de euros. El valor que usamos oficialmente en tráfico, cuando hacemos un análisis coste-beneficio, es de 1,6 millones. Alguno me dice, eso es muy alto, ¿no? Yo le digo, pues podría ser más alto. Los franceses, que han aprobado ahora la reducción del límite a 80, cuando hicieron el análisis coste-beneficio de esa medida, la vida humana la valoraban en 3 millones de euros. Bueno, podemos discutir ya el tema del valor concreto de si uno si otro, pero cuando hacemos una inversión en seguridad vial tiene que quedar claro que la vida es lo primero, y hay que asegurarse de que esas vidas, esas lesiones que se van a evitar son adecuadamente ponderadas en nuestra toma de decisiones. El tema de los recursos humanos, la profesionalización, yo creo que es básica. En todo el ámbito de la gestión de la seguridad vial, desde el punto de vista de la administración sobre todo, bueno, tenemos cargos políticos, tenemos cargos de confianza. Yo ahora mismo ocupo uno, hoy estoy aquí, el próximo CISEB no sé quién será el director del observatorio, pero más allá de esos cargos por debajo necesitamos técnicos que tengan formación y que tengan estabilidad. Es fundamental. Al final es ese cuerpo de técnicos especialistas en seguridad vial que son los que van a asegurar la continuidad de las políticas en el tiempo, no va a ser una persona como yo. Y necesitamos que tengan la formación que se requiere en cada puesto y a cada cometido. Yo llevo un observatorio de seguridad vial y pues tengo muchos estadísticos. La mayoría de las personas que están conmigo son estadísticos. Hay ingenieros de caminos, hay médicos, hay ingenieros industriales, hay psicólogos, bueno, cada uno en su terreno y siempre asegurando que tenemos un equipo multidisciplinar y que tengamos estabilidad. A veces, bueno, cuando asistimos a congresos nos hacemos siempre la broma de volvemos a vernos, ¿no? Siempre somos los mismos. Pero es que pongámonos que cada vez que viniéramos a un congreso de seguridad vial las caras fueran diferentes, ¿no? Pongámonos en esa situación. Lo importante no es si estamos, lo malo no es que seamos siempre los mismos, lo malo sería que nos dijéramos siempre las mismas cosas, que entre congreso y congreso no hubiera avances o entre reunión y reunión. Necesitamos gente formada que tenga estabilidad en el tiempo, es básico. La segunda recomendación de la OMS era evaluar las políticas. Y aquí voy a un tema que es un poco mi tema, ¿no? es el de los datos. Nosotros, ya en el 2004, y con este director general, se creó el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y uno de sus primeros cometidos era tener información fiable y actualizada. Tenemos una regla de oro, que es que no se puede hacer ni una sola afirmación ni proponer una sola política si no va acompañada de un dato. De hecho, cuando uno analiza la última comparecencia de nuestro director, la hoja de ruta de mi organismo durante los próximos 12 meses ya se adivina solo con los datos. Cuando hizo la introducción dijo, estos son los datos, uno ya sabe lo que iba a proponer después. Dijo que el 77% de los muertos en España son en carreteras convencionales, que 1/3 de los accidentes se debe a distracciones, casi otra parte equivalente a la velocidad. Habló de los usuarios vulnerables, 46% de muertos vulnerables en España y creciendo. Habló de las ciudades, más de 500 muertes, de los motoristas.
En cada uno de esos temas propuso un dato y dijo, esto es una prioridad en España. Necesitamos datos y necesitamos datos de distintas fuentes. Bueno, la gente siempre se sorprende, sobre todo quienes están acostumbrados a utilizar los datos policiales, se sorprenden cuando se van a los hospitales y preguntan, ¿y vosotros cuánta gente habéis tenido hospitalizada por accidente de tráfico? A mí de la policía me sale esto, ¿y vosotros qué tenéis? Pues lo que se suele obtener, pero ya no solo en España, y ya no es un tema de España ni que dependa del nivel de desarrollo del país. Lo que se suele obtener es que los hospitales tienen a veces el doble de lo notificado por la policía. Esto no significa que la policía haga mal su trabajo. Bueno, la policía no llega a todos los sitios. Hay hospitalizaciones además en diferido, se puede tener un accidente y entrar al hospital 2 días después. Pero lo importante es que si queremos dibujar una perspectiva completa del problema, necesitamos datos que complementen a los policiales. La tercera recomendación era la de la estrategia. Ahora mismo hacer un plan estratégico es algo de manual, es lo primero que nos recomiendan. Yo solo puedo hablar de la experiencia en España. En España los primeros programas de seguridad vial datan de los años 80. Entonces empezamos a hacer programas anuales y así estuvimos durante muchos años. La primera vez que nos atrevimos a hacer un plan con un horizonte de 10 años fue en el 2011, o sea, como 30 años después. Recorrimos un camino de 30 años entre el programa anual y el programa con horizonte de 10 años. Que la OMS dice, haga usted una estrategia con un horizonte de 5 a 10 años, por lo menos. Dice, por lo menos. Yo ya no sé, después de los 10 años, no sé qué más. No sé cómo ya en el futuro me tengo que ir. Pero hay que tener cuidado, los planes no es un camino que se recorra de hoy a la mañana y mañana me junto y tengo un plan estratégico. Exigen una experiencia, exigen haber trabajado mucho. La última estrategia de seguridad vial en España, 2011-2020, nos llevó 3 años prepararla. Y ahora que se acerca el horizonte, 2020, y que se acerca el momento de hacer balance, vamos a descubrir que muchas cosas no han funcionado como deberían haber funcionado. Gestionar una estrategia de 10 años es muy complicado, es extremadamente complicado. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay que tener cuidado cuando uno se pone a planificar. Y la regla de oro es que siempre vale más un plan de 10 medidas concretas que se vayan a hacer, que uno está seguro de que se van a implantar, que un plan de 100 medidas que nos da un documento, pero que de las cuales al final no se va a empezar ninguna ni se va a alcanzar ningún resultado. Ahora, en el ámbito de la planificación, tenemos un movimiento muy interesante porque el plan de seguridad vial cada vez está más en entredicho, ¿no? Lo cual a la agencia líder de seguridad vial no sé cómo la deja, porque sobre todo en el ámbito de la ciudad, en el ámbito de la empresa, pues nos estamos yendo al plan de movilidad. Yo en una empresa ya no hago un plan de seguridad vial, hago un plan de desplazamientos al trabajo, que incluya seguridad vial, por supuesto. O en una ciudad no hago un plan de seguridad vial, sino que hago un plan de movilidad urbana sostenible. Uno podría decir, bueno, podría hacer las dos cosas. Puedo en una ciudad tener un plan de movilidad urbana sostenible y un plan de seguridad vial, y por poderse se puede, pero mi experiencia y un poco mi miedo es que si se hace eso, al final el plan de seguridad vial queda muy descafeinado. Al final son unas cuantas medidas de educación, formación, concienciación, algo de tratamiento de puntos de concentración de accidentes, lo cual está muy bien, pero que al final disociar la seguridad vial de todas las políticas de movilidad es peligroso. Ahora en España, donde la tendencia imparable es a intentar promover el desplazamiento del peatón, del transporte público, también en parte de la bicicleta, es evidente que si nosotros promovemos evidentemente nuestra postura es que se tiene que favorecer el desplazamiento de ese tipo de medios, pero es evidente que tenemos que hacer un análisis de las implicaciones que eso va a tener sobre la seguridad vial.
Por lo tanto, yo creo que cada vez más, y así debe de ser, el plan de seguridad vial pasará a ser una parte del plan de movilidad, sostenible. Yo, bueno, vuelvo, y esto entronca con la estrategia, vuelvo a la parte de medidas, y un poco a lo que hemos empezado diciendo de que uno tiene que hacer lo que hay que hacer. Yo creo que la experiencia ya que se ha acumulado en muchos países nos está indicando el camino. Lo primero que hay que hacer es adoptar siempre enfoques integrales. Todos conocemos el tema de los 5 pilares. Es evidente que, bueno, el factor humano siempre, sobre todo al principio del camino, puede tener un mayor peso, pero no hay que perder de vista la visión completa de la situación. Yo siempre pongo un ejemplo. En Europa, el país que más multas de velocidad pone por habitante son los Países Bajos. De cada 10 holandeses, más de 3 reciben una multa de velocidad al año, se dice pronto. Hagan el cálculo, piensen lo que puede ser eso. Pero a su vez, ¿quién es el país de Europa que más, o uno de los que más está trabajando por mejorar su red viaria, adaptarla a las velocidades seguras, hacer creíble la vigilancia? Es que son los Países Bajos. Una cosa no está reñida con la otra. Y es precisamente el que el gobierno esté trabajando en mejorar la infraestructura y en hacer creíble el sistema, es precisamente eso lo que le da legitimidad luego para hacer una vigilancia tan intensa. Bueno, desde la experiencia de la Dirección General de Tráfico, algunos aspectos que han resultado claves para nuestra evolución reciente, muchos de ellos se han dicho ya durante la inauguración, el sistema de obtención de licencias. Una policía de tráfico respetada y prestigiada, la agrupación de tráfico, las policías autonómicas, todas las policías locales. Trabajar sobre los factores de riesgo conocidos, la velocidad, el uso del cinturón, el consumo de alcohol y drogas, las distracciones. El sistema de denuncias automatizadas, fundamental. En España el paso que dimos con el primer plan de radares fue fundamental. Todo eso exige, las denuncias automatizadas, el permiso por puntos, exige a su vez un sistema de tecnologías de la información y la comunicación muy fuerte. Hay países que quieren imponer un permiso por puntos, pero es que ni siquiera tienen una base de datos de conductores. Bueno, quizá tengamos que empezar la casa por los cimientos. Y exige muchos datos durante todas las etapas, durante el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación. Bueno, yo creo que la conclusión principal es que sabemos el camino. Quizá no los detalles, pero sí sabemos hacia dónde tiene que apuntar nuestras políticas y nuestras acciones. Entonces, bueno, todos estamos luchando. En España ahora estamos luchando mucho por pasar esta tendencia de estos últimos años. Pero estoy seguro de que si todos tenemos voluntad e implementamos las acciones que tenemos que implementar, los resultados llegarán. Y en este sentido, deseo a todos los países que están aquí representados les deseo que con trabajo duro en el futuro puedan lograr reducciones importantes de la siniestralidad en las carreteras. Muchas gracias a todos. En nombre del Banco Mundial, gracias a la organización de este evento, yo creo que es muy necesario tener este foro de discusión y de compartir experiencia. Y desde el punto de vista del Banco Mundial, la seguridad vial es algo que tenemos en nuestro ADN. ¿Y por qué lo tenemos en nuestro ADN? Bueno, el Banco Mundial es un banco de desarrollo. Financiamos proyectos con los gobiernos nacionales y tenemos varias prácticas por sectores. Tenemos, por ejemplo, agua, energía, etcétera. Esta visión que voy a dar es desde la práctica de transporte, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la práctica de transporte tenemos 4 objetivos prioritarios, que son mejorar el acceso a todos a oportunidades económicas y sociales, aumentar la eficiencia de las soluciones de transporte, mejorar la seguridad de la movilidad, que en este caso que nos compete,
bueno, responder al llamado del cambio climático con soluciones eficientes, resilientes y respetuosas al medio ambiente. Entonces, nosotros vemos la seguridad vial como una herramienta para combatir la pobreza. Cuando digo una herramienta para combatir la pobreza, no estoy hablando desde el punto de vista macro del valor del PBI que supone la accidentabilidad, ¿no? Un 2% del caso de Perú, o a lo mejor en Latinoamérica los datos que he visto están entre el 3 y el 6%, sino lo vemos a un nivel micro. O sea, esta pobreza en el contexto de Perú, que tenemos una alta accidentabilidad y que tenemos un alto mercado informal laboral. ¿Esto qué supone? Que si hemos hablado ya, se ha mencionado en las primeras ponencias, que es la primera causa de fatalidad para niños entre 5 y 14 años y la segunda para jóvenes entre 15 y 29, ¿esto qué supone a nivel micro? Con la informalidad que tenemos. Pues esto supone que estos accidentes, estas fatalidades, están condenando a la pobreza a muchas familias, y no por una generación, sino por dos. Este es lo que quiero resaltar, que nosotros vemos la seguridad vial como una herramienta para combatir la pobreza. Y esto está directamente ligado con los objetivos del Banco Mundial. Nosotros tenemos dos objetivos que son erradicar la pobreza y llegar a una prosperidad compartida. Y en este tema de erradicación de pobreza, porque estamos hablando de las fatalidades, lo que supone para una familia perder generalmente, ¿no?, por la accidentabilidad en cuestión que es más alta en hombres que son proveedores generalmente de los núcleos familiares, pues también quiero darle el enfoque de género a la seguridad vial, porque los datos, por ejemplo, son aproximadamente 50 millones a nivel nacional con todos los accidentes que hay, ¿no? ¿Esto qué significa para el tema de género? ¿Quién normalmente cuida en una familia de un hermano que está accidentado, de un padre, de un hijo? Pues generalmente la mujer, queramos o no. Entonces, esto tiene un efecto en cadena para nosotras que está ligado con la falta de proyección, o sea, lo que puede suponer para esas mujeres al lado de ese número tan alto de siniestralidades. Entonces, quería resaltar este enfoque y esta importancia de la seguridad vial para el Banco Mundial. Y además un enfoque como el título de la ponencia de visión cero, ¿no? ¿Qué es visión cero? Bueno, todos sabemos que es un enfoque que surgió hace más de 3 décadas en Suecia, pero que trata de ver el tema de una forma holística, ¿no? Es un sistema, lo hemos visto en las ponencias anteriores, no es tu culpa, la mía, es el sistema seguro, falla o no falla, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado o poniendo el caso de una siniestralidad donde hay un accidente de un autobús. Ha fallado el sistema, pero el sistema somos todos, está integrado, es interinstitucional. A lo mejor ha fallado que la vía no era segura, no tenía señalización adecuada, no estaba diseñada con el concepto de seguridad vial desde el inicio, o no se había mantenido seguramente. O probablemente, o puede ser que el conductor del autobús no había excedido el número de horas conduciendo, y a lo mejor en su empresa no habían monitoreado esto, o las instituciones no habían fiscalizado que se tuviera un número adecuado de horas de trabajo. Y luego la sociedad civil. A lo mejor se subieron en ese autobús sabiendo que esa persona, o pensando que esa persona podía haber excedido un número de horas y no había una denuncia. Entonces, esto me ha gustado mucho oír en las primeras ponencias el concepto de movilidad como un derecho. Y es que la sociedad civil tenemos eso, que verlo como un derecho y hacer ese llamado público. Es un derecho que no tiene que llevar intrínseco este factor tan alto de riesgo. Y eso es lo que quiero un poco resaltar de estos 5 minutos. Que nosotros vemos la seguridad vial como una herramienta para combatir la pobreza. Y bueno, con esto ya paso al siguiente. Muchas gracias, Sofía. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a un territorio de 900.000 habitantes. Las diputaciones provinciales son órganos intermedios, son administración local, tienen como
objetivo garantizar los derechos y los servicios a los ayuntamientos, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes. En nuestro país el 85% de los ayuntamientos son de menos de 20.000 habitantes. En nuestra provincia somos 61, solo uno tiene 300.000 habitantes, la ciudad de Vigo, y otro cerca de 90.000, la ciudad de Pontevedra. Todos los demás, los otros 59, tienen menos de 50.000 y la gran mayoría menos de 20.000. Es una provincia muy dispersa, por lo tanto la movilidad es muy complicada. Nosotros solamente desde la Administración provincial tenemos 1.700 kilómetros de carreteras, competencia de la Administración provincial, de la Diputación de Pontevedra. Es la primera vez que hay una mujer presidenta de una diputación en Galicia. En España hay 57 provincias y solo hay 4 mujeres presidentas, y yo creo que también tiene mucho que ver con eso la apuesta por la movilidad, porque las mujeres somos muy conscientes de las dificultades que padecemos, porque somos las que cuidamos a los niños, que son población vulnerable, a los mayores, que son población vulnerable, a las personas con disfuncionalidades de todo tipo, que son personas vulnerables. Y por lo tanto tenemos una enorme conciencia de las dificultades de una movilidad no concebida en clave humana. Nosotros somos un gobierno formado por 2 partidos políticos diferentes que apuestan muy claramente por un modelo de sociedad, y de ahí viene nuestro modelo de movilidad. Nosotros creemos en un mundo donde las personas tienen que ser el centro de toda la acción política. Lo tienen que ser en las políticas sociales, en la educación, en la igualdad, en la lucha de la igualdad de las mujeres, lo tiene que ser en la garantía de saneamiento, abastecimiento, todos los derechos que las personas tienen, y la movilidad tiene que ser un derecho prioritario, y para la Diputación de Pontevedra lo es. Y por lo tanto es lo primero que tiene que ocurrir para que haya un cambio en el modelo y entender la movilidad como un derecho. Que los políticos y las políticas entendamos que tiene que ser una prioridad y que depende casi exclusivamente de la voluntad política. Tiene que haber voluntad política para cambiar el modelo. Y nosotros y nosotras somos un gobierno que lo tiene clarísimo y que tenemos la voluntad de cambiar. Y sabemos que hay muchas resistencias de todo tipo. Resistencias de hábitos, resistencias del prestigio que genera tener un gran coche, que corra mucha velocidad, cuanta más velocidad mejor, que tenemos que luchar también contra un modelo donde los vehículos ocupaban el lugar primordial a la hora de tomar decisiones en las infraestructuras. También eso significa que a veces nos tenemos que enfrentar al poder económico y al poder financiero, que cree que el beneficio solo está en lograr recursos económicos a través de la venta de vehículos cuanto más potentes, mejor. Pero también que eso significa tomar decisiones en el urbanismo, que significa tomar decisiones sobre qué ciudades queremos construir, si queremos ciudades habitables, ciudades donde las personas ocupen el lugar primordial, si queremos recuperar el espacio público que nos han arrebatado los vehículos, haciendo ciudades donde no podamos socializar, donde no nos podamos reunir, donde no tengamos espacio para poder convivir, donde las niñas y los niños ya no pueden jugar en las calles porque tiene un enorme peligro, donde las personas mayores no pueden pasear porque tienen el peligro de perder su vida o de tener gravísimas lesiones, pero con eso para todas las personas. Y como esto lo tenemos muy claro,
como tenemos muy claro que las personas tienen que ocupar las prioridades políticas, hemos puesto en marcha infinidad de cuestiones en solo 3 años, Primero, atendiendo cómo tratamos a las infraestructuras, que es, a cada una le damos el tratamiento dependiendo del entorno en el que esté. No es el mismo el tratamiento a una infraestructura que une un pueblo con otro, que una infraestructura que se ha convertido en urbana y que por lo tanto tiene que partir de la recuperación del espacio público. Luego, partiendo del principio de convivencia entre los diversos modos de movilidad, donde primero están los peatones. Primero los peatones, sin duda. Luego vendrán las bicicletas, el transporte público y por último el privado. Y tomar medidas para que esto de verdad sea así. Invertir muchos recursos económicos en mejorar las infraestructuras. Señalización horizontal, señalización vertical, una opción por la plataforma única, donde los vehículos tienen que aprender que no son los dueños del espacio. Los dueños del espacio son las personas y ellos han de adaptarse a las personas. Aprobando una guía básica de espacios públicos y movilidad amable, una administración de 900.000 personas que solo gestiona 152 millones de euros, ha sido capaz de poner en marcha una guía en la que se señala cómo hay que actuar en el espacio, cómo hay que actuar en las infraestructuras, detalladamente, analizando cuál ha sido la evolución de todas las propuestas que hay para conseguir una movilidad que sea un derecho, financiando planes de movilidad a los ayuntamientos, teniendo un plan propio, teniendo una política y una estrategia basada en la movilidad 3.0, que yo creo que realmente le tendríamos que llamar movilidad 5.0, que es lo que está ahora en vigor. Ya se ha quedado la denominación 3.0 atrasada. Nosotros vamos muy avanzados, aprobando muchísimos proyectos que han transformado la provincia en solo 3 años. Finalizo. ¿Qué significa cuando digo que hemos sido capaces de transformar en solo 3 años toda una provincia tan dispersa y tan compleja? Que se puede hacer, que lo que hay es que tener claro que se quiere hacer. Y si se quiere hacer, se puede. Y por lo tanto hay que dedicarle recursos, hay que tener muy clara cuál es la estrategia, hay que enfrentarse a todas las dificultades, porque el resultado final, ¿cuál es? Que la gente es más feliz, vive en espacios amables, se recupera calidad de vida, se mejora la economía de los lugares porque son mucho más atractivos, también para invertir muchos atractivos, y por lo tanto lo que hay es que tener claro que las personas tienen que ser el centro de las decisiones de los políticos, que a fin de cuentas es a ellas y a ellos a los que representamos. Muchísimas gracias. Y luego de escuchar las ponencias de mis predecesores, me lleva esto a contarles un poco la reflexión que yo tengo desde este encargo que tengo hace un par de meses, siendo yo una persona que ha estado vinculada mucho tiempo al Estado, 20 años en diferentes sectores, y regresar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a esta área de transportes, en donde está sectorialmente ubicado el Consejo, y ahora estar, habiendo estado antes en comunicaciones, me lleva a varias reflexiones. Una de ellas, que como reto y en el contexto de la seguridad vial y de la situación de la seguridad vial en el país, esto es un reto. Es un reto a todo nivel, porque la seguridad vial en el Perú, no hay que ser muy conocedor del tema, se encuentra en una situación por demás crítica. Tiene muchos retos porque representa
los niveles de accidentes, de fallecidos y de lesionados, por ejemplo, para tomar la data entre el 2010 y el 2017, no ha disminuido sustancialmente. Tenemos niveles muy altos de accidentes, y esto representa dolor, muerte, drama en las familias, perjuicio económico, cargas permanentes de por vida de tener personas lesionadas o discapacitados. Definitivamente la seguridad vial en el Perú merece desde el gobierno y desde sus entidades y sus órganos una mirada nueva, vamos a ponerlo así, un nuevo enfoque que pase por cuestionar cuál va a ser la estrategia del gobierno para, primero, articular políticas. Una de las primeras cuestiones que yo observo es que estamos en este momento en un proceso de articular mejor entre los órganos y las entidades del sector público para poder tener un diagnóstico de la seguridad vial integral. La seguridad vial está tocada o está abordada en partes por los diferentes órganos, los que ven infraestructura, los que ven capacitación, los que ven sensibilización. A nivel de gobierno central pasa lo mismo, con la misma dificultad y la misma falta de capacidad de llegada en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Entonces el sistema tiene retos y nos obliga a redefinir una estrategia conjunta, sincera, de tratar de, primero, mejorar los niveles de articulación y fortalecer la institucionalidad a nivel del gobierno. Porque finalmente este va a ser el primer paso para que podamos tener un mejor desarrollo de los otros objetivos estratégicos que tenemos. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, desde el Consejo, que además de esta dispersión de funciones y de visiones parciales de la seguridad vial, que ahora estamos tratando de ver de forma articulada, que podría suponer incluso mejoras en términos normativos, tanto a nivel de leyes como de reglamentos internos del Ministerio y de capacidad de organización y fortalecimiento del sistema con los otros sectores, con salud, con interior, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, la falta de presupuesto. El Consejo Nacional de Seguridad Vial para el 2018 tiene un presupuesto de 6.800.000 soles, que bueno, me hace pensar mucho en cuál es la visión del Estado respecto de la seguridad vial, y que justamente con 6.800.000 soles poco nada se puede hacer. Es un reto sincero decir, acá hay muchos funcionarios públicos, soy parte del Ministerio, tenemos la obligación de repensar y fortalecer el sistema. Aún así, con esa situación, reconozco también el despliegue de los diversos órganos y la necesidad y la vocación de servicio que he encontrado yo fundamentalmente en las regiones y en los gobiernos regionales, que a pesar de los exiguos recursos están tratando de llevar adelante acciones. Falta un proceso de planificación integral, estructural, seria, que nos permita poder llegar a la población con medidas más eficientes. Hay también en el Perú un problema cultural, efectivamente, un problema en donde la seguridad vial
que representa un nivel de ciudadanía, o sea, mayor nivel de seguridad vial, estamos hablando de mayores niveles de ciudadanía. Si nosotros tenemos tanto accidentado, tanto muerto, tanto lesionado por seguridad vial, es que simplemente la vida no está pasando a ser un valor que se está defendiendo, no solamente desde el gobierno, sino que la sociedad misma no la está tomando en cuenta. Hay una necesidad de replantear las cosas también desde ese punto de vista, ¿no? La visión que creo que ha empezado a formarse es la de empezar a diseñar, a implementar y a monitorear políticas públicas más articuladas, con mayor capacidad de llegada hacia el ciudadano. Y como bien lo dijo la señora, acá hay un tema de hacer de la persona humana el centro y el objetivo principal de las políticas de Estado. Si este tema de seguridad vial, el cual ya es crítico, o sea, ya es un tema que ha desbordado en el Perú, o sea, es crítico, simplemente es crítico, no es tomado en cuenta, vamos a tener no solamente mayores pérdidas económicas que afecten estos intentos de desarrollo económico y social que el gobierno viene dando con ciertas políticas, y por tanto van a ser avances parciales que no van a tener mucha llegada. Creo yo que el objetivo central, en donde yo considero que debemos trabajar mucho, es en la institucionalidad, como un objetivo de corto y mediano plazo. Eso es. Muy bien, muchas gracias. No sé si... El gran problema que tenemos en la actualidad de los accidentes de tránsito se refleja en las estadísticas. Acá en el Perú ya tenemos alrededor de 2.800 personas que mueren a diario. Tenemos solamente en Lima metropolitana, en la capital de la República, ya más de 360 muertos en el año. Y esto nos hace ver que el tema de la visión cero, y ya a puertas ya de cumplirse el año 2020, el decenio para la acción de la seguridad vial, nos lleva a reflexionar qué es lo que está pasando. Desde la policía tenemos una idea muy clara de lo que sucede. Hemos crecido en una sociedad sin orden. Tenemos una serie de variables que no maneja la policía, pero que a su vez las enfrenta diariamente. Tenemos como parte de las causas, tenemos la ausencia de programas de educación vial. En el Perú, las personas aprenden a conducirse en la vía pública como si fuera un espejo. Si uno lo hace, el otro lo repite. Y si la conducta es un hábito regularmente malo, la persona también va creciendo en eso. No se ha incorporado en el tema de la educación vial, en el tema de la educación, en los conceptos de educación y de seguridad vial. Aparte de esto, tenemos grandes problemas en la ciudad y en el país, que podría resumirle rápidamente en un crecimiento de la ciudad sin una proyección a futuro. De tal manera que tenemos en algunos lugares del país y de esta ciudad postes de alumbrado público que están junto al carril que separa los lados de la pista donde circulan los vehículos. Tenemos que las autoridades que son elegidas no saben qué hacer. Transponen sus competencias y van realizando actos que van en contra de la seguridad vial. Lo hemos tenido hace poco en varios estudios que hemos realizado en la policía,
los gobiernos locales, por ejemplo, implementan infraestructura ciclovial, pero sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de marco referencial, de marco legal. Ni siquiera tenemos incorporados en el Reglamento Nacional de Tránsito el capítulo de ciclistas. Es decir, no sabemos qué es un ciclista, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones que debe tener un ciclista, pero ya lo incorporamos al tránsito. Y en algunos gobiernos locales han incluso variado su sentido de circulación, es decir, que los obligan a ir por el lado izquierdo y compartiendo un ciclocarril con un vehículo automotor. Y eso es un claro ejemplo cómo la persona va siendo llevada pues a un estado de indefensión. Tenemos un parque automotor que supera ya los 5 millones de unidades y que rompe cualquier esquema lógico, porque en la vida de las personas, siempre para que nazca alguien tiene que morir alguien. Para el parque automotor no muere nadie. No hay políticas de renovación del parque automotor. Los impuestos incoherentemente son hacia el vehículo nuevo y no hacia el vehículo antiguo. Las autoridades van haciendo sus esfuerzos, pero como dije hace un momento, sin saber qué hacer y ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, este es un gran problema que nos lleva a nosotros dentro de la función policial, que se basa en una ley, en un reglamento, a formular una serie de acciones que, implementándose hace unos años ya en Lima, hemos tenido algunos logros, pero que con la gran cantidad de accidentes y de muertos, son logros que no se pueden ver o no se pueden manejar como triunfos, pero que, no obstante que hay 360 muertos a la fecha solamente en la capital de la República, eso significa aproximadamente 80 muertos menos que el año pasado. Hay un decremento del 18% en mortalidad y 13% en accidentalidad. Y nos enfrentamos día a día a que las noticias nos llenen los ojos de accidentes de tránsito, de muertos, y queremos buscar culpables o queremos buscar responsables, y quizás nuestros ojos se van indistintamente a los que estamos al frente. En uno de ellos a la policía, al Ministerio de Transportes, al Consejo Nacional de Seguridad Vial, como entes que están representativos, pero no vemos que los procesos de sanción no son efectivos. Hace un momento escuchaba de la suma que recaudan por concepto de pago de infracciones, de multas, y acá en algunos casos no se llega ni al 1% de las papeletas de impuestos. La División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito a la fecha tiene 48.000 fotopapeletas por exceso de velocidad solamente el año 2018, pero que estas papeletas no han sido pagadas ni siquiera en un 5%. Todos los días hacemos operativos en vías de alta velocidad, pero esto no se refleja en que la incidencia pueda bajar. Los operativos de control de alcoholemia ya superan a la fecha, en el año, superan las 2.000 personas intervenidas conduciendo en estado de ebriedad, lo que resulta ser ilógico si tenemos desde hace 16 años una ley que sanciona drásticamente en los campos administrativo y penal, sanciona duramente este tipo de conducta. Y cuando nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando,
vemos que en los casos, por decir, de alcoholemia, los procesos penales, que de acuerdo a ley es una infracción penal, es un delito, los procesos no llegan ni siquiera al Poder Judicial, porque tenemos figuras como el principio de oportunidad que simplemente hacen fenecer cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de antecedente. Tenemos los sistemas de licencia de conducir por puntos, que también presentan ciertas deficiencias que no permiten en algún momento fiscalizar, controlar que las personas que tengan algún tipo de sanción ya no conduzcan. El año pasado, solamente por citar uno de los tantos casos, el año pasado tuvimos una intervención el mes de noviembre de una persona que ocasionó la muerte de otro, y cuando revisamos sus infracciones en el sistema policial, esta persona había sido intervenida por conducir un vehículo en estado de ebriedad y participar en un accidente de tránsito en el mes de mayo, y al mes de noviembre no tenía sanción. Es decir, esa persona tenía, al momento del ser intervenido por el accidente de tránsito, tenía en su poder físicamente su licencia de conducir, que en el mes de mayo le había sido retenida. Entonces, cuando vemos estos procesos de sanción, recién podemos explicarnos por qué no podemos avanzar con grandes pasos en el gran tema de la prevención de los accidentes de tránsito. La autoridad de transporte única, ya que tenemos prácticamente ya como una cuestión ya de hecho, va a tocar efectivamente estos temas, y pensamos en la policía de que es un gran inicio, porque en la exposición principal escuchamos cuál es la importancia que exista una autoridad que tenga control sobre todos los operadores que tienen que ver con el tema del tránsito. Entonces, desde la perspectiva policial, la solución no pasa sino por un orden estricto, orden en lo que deben hacer las autoridades, y que este orden trascienda en que estos procesos de sanción, tanto penal como administrativo, se puedan dar de una manera correcta, es decir, que se empiece con una papeleta y termine con la sanción que corresponde. Si es una sanción de tipo penal, debe darse de esa manera, como un acto ejemplarizador. Nuestro ordenamiento jurídico penal habla claramente que los accidentes de tránsito, como considerados como hechos culposos, tienen sanciones que van entre 4 y 8 años cuando exista una situación agravada, como es la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito o la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Pero cuando pasamos al mundo real, vemos que ni siquiera se aproxima al mínimo de la pena. Y esto es un gran problema que nosotros enfrentamos, pero que estamos seguros, con la comunión, con el interés de las autoridades, podamos dar ya verdaderos pasos hacia lo que es la seguridad vial. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos a este distinguido panel. Panamá es un país, para todos los que lo conocen, un país bastante pequeño, un país que tiene aproximadamente poco más de 4 millones de panameños, y que probablemente en el desarrollo de nuestro país, que es un istmo muy angosto, la red vial se desarrolló de tal forma que todos los pueblos fueron creciendo a lo largo de esa red vial. Y así es donde surge pues nuestra importante vía panamericana, que viene desde Costa Rica hacia el área este de lo que es el istmo, específicamente hasta la provincia de Darién. Y para nosotros ver este tema como de visión cero, no podemos pasar por alto
muchos de los retos que se tienen hoy en día y de muchas de las cosas que también se han podido plantear a nivel de Panamá. Panamá, para ponerlos en contexto, tiene hacia el año 2017 412 víctimas por accidentes de tránsito, tiene un aproximado de 53.000 hechos de tránsito de manera global, 15.800 lesionados. Sin embargo, si uno analiza en la región, Panamá pudiera estar pues de segundo, con menos víctimas por cada 100.000 habitantes de la región latinoamericana, y probablemente de quinto si incorporamos las islas del Caribe latino. Sin embargo, en Panamá no nos sentimos para nada a gusto con esos números. Muy por el contrario, estos números pueden ir mejorando. Y en los últimos años se ha hecho una importante inversión pública en aspectos muy trascendentales como el transporte público, por darles un ejemplo, a nivel de lo que es el transporte de superficie, los buses. Ha habido un cambio significativo que todavía tiene oportunidades de mejoras a nivel metropolitana a través de la incorporación de una concesión de transporte público ostentada hoy en día por una empresa de capital estatal denominada MiBus, y que por solo ponerlos en contexto, antes con el sistema antiguo, entiéndase los buses tipo escolar, existían entre 50 y 60 personas que morían en su condición de peatón a manos de un transporte público en el área metropolitana. Hoy en día los números son totalmente distintos a esto. Ya Panamá, en la ciudad de Panamá cuenta con una línea 1 del metro, un 90% casi de avance de su línea 2, la iniciación de la línea 3 y el cuarto puente sobre el canal. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ser Panamá un istmo muy angosto, toda la movilidad de la ciudadanía desde el punto de vista de carga, logística, el transporte público y los desplazamientos particulares son a través de la misma red vial, en este caso específicamente en el área de la Panamericana y en el área metropolitana a nivel de la ciudad de Panamá. Y una ciudad como todas, o como muchas ciudades, que pues careció en su momento de un tema de ordenamiento territorial que dio al traste con aspectos de congestión vehicular y demás que sin duda son un reto importante. Pero tener todas estas cosas o todas estas necesidades en los últimos 4 años y medio que llevan la administración de gobierno actual, de la cual yo soy parte, la Autoridad del Tránsito juega un rol específico. Nosotros en Panamá no tenemos un Ministerio de Transporte, por darle un ejemplo, y sí hay un Ministerio de Obras Públicas que gestiona la infraestructura vial junto con nosotros. Está un organismo, en este caso la Policía Nacional, con 1.400 efectivos a nivel nacional, y está la Autoridad del Tránsito, Transporte Terrestre, que somos nosotros, con un aproximado de 250 unidades de inspectores de tránsito, pero que son inspectores civiles. Digamos que con este pie de fuerza y con esta capacidad de gestionar infraestructura es que nosotros le hacemos frente a un reto tan trascendental e importante como los hechos de tránsito y sobre todo lo que son las víctimas. Pero más allá de esto, identificado todo el tema de la necesidad de la incorporación de infraestructura, de mejor infraestructura, la capacidad de mejorar el transporte público, existía sobre mesa también la necesidad de enforzar, de fiscalizar. Y es ahí donde en los últimos años se ha podido hacer una importante inversión a nivel de adquisición de equipos y dotar tanto, no solo a nuestro cuerpo de inspectores, que como les planteaba es muy pequeño, 250 personas aproximadamente, sino también a la Policía Nacional. Y dejar de vernos como dos organismos totalmente distintos, sino como un solo haz de voluntades tratando de disminuir esos hechos de tránsito. Y a la postre nos ha dado, en cierta medida, importantes resultados. Al día de hoy, Panamá, nosotros pues, igual que todos ustedes, ven día a día los hechos, las víctimas, los números, y hemos podido constatar que se ha dado en los últimos, o este último año, una reducción de hasta un 15% de víctimas por accidentes de tránsito. Pero supone muchas cosas, supone no solo, como les contaba, el tema de la infraestructura, la fiscalización, sino también el tema de propiciar campañas, el tema de llegar a los centros escolares
nosotros en este momento tenemos un proyecto que hemos denominado las guías didácticas de educación vial que estamos llevando adelante con el Ministerio de Educación y también con un personal propio de la autoridad gestionando todos estos conceptos de seguridad y educación vial a nivel de los distintos centros escolares del país, haciendo un poquito más de énfasis en aquellas provincias donde necesariamente existe mucho traslado de estudiantes a pie por razones económicas, de distanciamiento de los centros escolares, y pues sentimos que ha dado un nivel de resultado significativo e importante. Sin embargo, pues consideramos que la tarea aún quedan aspectos muy importantes, como el tema del servicio y control vehicular, entiéndase los revisados. En este momento acabamos de culminar con Banco Mundial precisamente la entrega de un diagnóstico sobre la posibilidad de implementar en Panamá las inspecciones técnico-vehiculares y que sabemos que esto es un tema pues, que puede ayudarnos también a enforzar esa fiscalización vial. Sin embargo, sí es importante también destacar que es una tarea constante, continua, sigilosa, ingrata, muchas veces cuestionada. El tema de la seguridad vial, hay mucha, yo diría, hipocresía vial. Hay muchas personas pues, que plantean las cosas en un contexto, pero en su vida, en su actuar, lamentablemente tienen otras perspectivas que distan mucho, no solo de su conducta, sino también de lo que realmente corresponde a la seguridad vial. Pero bueno, hemos sido parte de un esfuerzo interinstitucional bastante importante. A nivel municipal se ha dado todo un proceso de revitalización de la ciudad. Para los que han visitado Panamá en los últimos 2 años, se ha podido, a nivel del gobierno municipal específicamente, se ha podido generar una transformación importante hacia propiciar otros métodos de movilidad, no necesariamente motorizados, sino la peatonalización a nivel de la ciudad de Panamá y algunos otros centros urbanos del país. Y consideramos pues, que la ciudadanía está poco a poco, digamos, inmersándose en todos estos, la necesidad de enforzar la seguridad vial. Y yo pienso también que mucha de esta labor tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil que cada día son mucho más beligerantes, que cada día son mucho más exigentes y que sin duda pues coadyuvan con nosotros las autoridades en poner de manifiesto el tema de la seguridad vial. En primer lugar, muchísimas gracias a nombre de la ministra de Salud, de la doctora Silvia Pesia, y de nuestra viceministra de Salud Pública, la doctora María del Carmen Calle. Ellas de seguro hubieran tenido que estar acá porque para nosotros en el Ministerio sabemos que el tema de accidentes de tránsito es un problema de salud pública y que debemos intervenir todos los sectores para contribuir a nuestra gran finalidad, seguridad vial. Pero como ustedes entenderán, en estos mismos momentos también es Día de la Alimentación Saludable, entonces están en varios temas y estoy representando ahora al Ministerio de Salud. Bueno, decirles que cuando nosotros escuchamos 1.3 millones de muertes a nivel mundial por el tema de accidentes de tránsito, más de 20 millones lesionados por esto, nos preguntamos con Joel, porque en el Ministerio de Salud hay una estrategia y el líder, el que nos consiente y el que nos está sensibilizando casi todos los días en lo que es seguridad vial, es el doctor Joel, que pertenece a la Dirección de Promoción, ¿no? Entonces decimos, ¿y cuántos tenemos en el Perú? Entonces él nos informa que más o menos hay en estos últimos años más de 30.000 muertes por accidentes de tránsito y más de 500.000 lesionados. Entonces, estos lesionados acuden a nuestros servicios de salud. Por lo tanto, sí es un problema de salud pública. Pero cuando nosotros hablamos de un problema de salud pública, no solamente estamos diciendo que la salud es ausencia de enfermedad, sino que la salud tiene varios determinantes sociales que van a llevar a tener salud de la población.
Y uno de estos determinantes es tener un buen ambiente, y el ambiente nos va a tener una buena seguridad vial. ¿Es un factor determinante para la salud? Sí. Nosotros estamos conscientes de que si en el Perú no tenemos una política no de gobierno, sino una política estatal de seguridad vial, donde estos determinantes, cada determinante pueda trabajar realmente y contribuir al objetivo de seguridad vial, creemos que sí podemos avanzar, ¿no? Por ejemplo, educación. Cuando yo escucho al comandante, escucho al representante de transportes, hablan de las papeletas, hablan de esto, pero ese es tema de educación. Yo estoy viniendo del centro de Lima y el tema de tránsito del Ministerio de Salud, acá me he demorado 45 minutos. Y eso me produce estrés, porque yo tenía que estar, entonces también me produce enfermedad. Entonces debemos tener políticas que mejoren esto, no solamente llegar al tema de muerte y lesionados, sino de las otras patologías que estos determinantes nos ocasionan, ¿no? Que es el estrés nos va a llevar a hipertensión, etcétera, 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 que por estos determinantes, sin llegar a los lesionados ni a los muertos, también nos están produciendo enfermedades. Así también consideramos que no solamente cuando el comandante hablaba de que ha aumentado la cantidad de movilidades, ¿no? Y que no hay sanciones o que no pagan impuestos los carros viejos. Está bien, pero esos carros viejos, ¿cómo contaminan el ambiente? ¿Con cuántos metales pesados? ¿Y cómo está afectando la salud de todos los pobladores? Entonces, sí es un problema de salud que tenemos que tener un enfoque mucho más integral. No solamente ver los muertos o los heridos, sino que toda esta política integral, si no se lleva bien, va a afectar a la salud de la población. El Ministerio de Salud ya viene trabajando, si mal no me equivoco, más de 15 años con la estrategia de intervención y prevención en accidentes de tránsito. Se ha trabajado fuerte porque ustedes entenderán que los médicos somos formados con síntomas, signos, diagnóstico, tratamiento y ver algunos efectos colaterales y qué medicamento. Entonces, cuando nos sacan del esquema accidentes de tránsito, es cuestión de los policías, ¿no? Pero cuando lo vemos como un problema de salud pública, trabajar este tema no ha sido tan fácil. Entonces yo felicito, por ejemplo, a Joel siempre que está ahí persistente, porque ya existe una estrategia, o sea, ya está en la agenda del Ministerio de Salud. Y lo bonito es que ya tiene un presupuesto por resultados. Entonces, de seguro que nos falta trabajar muchísimo. Ayer Joel me decía que nos falta trabajar mucho, pero yo no puedo decir que no hemos avanzado. Hemos avanzado, sí, falta mucho por avanzar. Entiendo las cosas que nos comparten los amigos de los otros países, pero sí hemos avanzado, tal vez muy lentamente, tipo tortuga, pero tenemos que ponernos como una política estatal y cuando no quedar en algo lírico y poético, decir la seguridad vial, sino que se refleje en los POI, en el POI de cada institución, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, de los gobiernos regionales, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que podamos ver esta herramienta de gestión para poderlo medir, evaluar y ver que realmente todos estamos contribuyendo a la seguridad, ¿no?, de todos nuestros peruanos y peruanas.